dos temas claves para cerrar el primer tema de esta sesión. Y es, ¿qué ocurre si es que no hay acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas en relación con la medida y qué acciones tomar? El derecho a la consulta previa supone ¿qué cosa? Supone el derecho que tienen los pueblos indígenas para que el Estado les consulte antes, por eso se llama previa, de que tome una decisión, sea esta decisión administrativa o normativa, y que les pueda afectar directamente. Por ejemplo, ¿qué cosa es una decisión administrativa? Concesión minera, concesión forestal, adjudicación de un lote petrolero, van a trazar una carretera que va a cortar en dos, como en Tigris en Bolivia, una hidroeléctrica que va a represar el agua. Esa es una medida administrativa. ¿Qué es una medida administrativa? Una decisión del Estado. ¿Qué es una medida normativa? Una ley, una ordenanza, que es una ley expedida por los municipios, un decreto legislativo. Entonces, si estas medidas van a generar un impacto directo en las comunidades, hay una obligación, no es que depende del humor del funcionario público, no. Dice el convenio, deberá, y deberá es el mandato, consultarse con los pueblos indígenas afectados. Hay una ley que regula eso, hay un procedimiento, es un proceso. ¿Qué pasa si es que luego de este proceso, un proceso que no es de un día, un proceso que implica previamente a este pueblo indígena darle información, por ejemplo, sobre los impactos de esta medida? Yo no voy a tomar una medida de tanta relevancia, así que no sé cuál es el impacto. Es como comprar un carro y no, de segunda mano sin saber realmente cómo está el carro por dentro. Entonces yo necesito tener información. Si es una actividad petrolera, en mi territorio está una selva, voy a preguntar primero, ¿el agua residual la vas a vertir en los ríos o la vas a reinyectar en los pozos como la ley exige? Si hay derrames, ¿dónde vas a botar la basura? Si es una concesión minera, le preguntaré dónde vas a sacar el agua, porque yo también necesito agua para mi actividad agropecuaria. Entonces el proceso de consulta es un proceso, no es un taller informativo ahí sueltito, que exige dar la información suficiente, accesible y completa. Si luego este proceso, que es un proceso de diálogo, no hay un acuerdo, porque la consulta supone ponerse de acuerdo. Hay sentencias del Tribunal Constitucional y una Corte Interamericana ha dicho que la finalidad de la consulta no es informarle a los pueblos indígenas. La finalidad de la consulta es ponerse de acuerdo. Si en este proceso no hay acuerdo, la regla es que el Estado toma la decisión. El Estado es el que decide en última instancia. Esa es la regla que está contenida en la ley de consulta, pero hay un matiz, y es que en determinados casos, en determinados supuestos, hay lo que se llama el derecho al consentimiento. Esto hay que tenerlo muy claro. La regla es, si no hay acuerdo, el Estado decide. Pero en determinados casos, cuando esa medida, vamos a empezar a revisar los supuestos, va a poner en peligro la subsistencia de este pueblo, es decir, hay una amenaza de extinción, se pone en peligro la supervivencia, se exige, además de consulta, se le exige al Estado que además de consultar, tiene que obtener el consentimiento de los pueblos indígenas. No se trata de una cosa jalada de los pelos. El primer fundamento de esto está en el artículo 16 del convenio, que dice el convenio 269. Cuando tú vas a, como consecuencia de esa actividad, o esa medida, tú vas a reasentarlos, vas a, digamos, desplazarlos, vas a sacarlos de tu territorio, y teniendo en cuenta que el territorio es fundamental para los pueblos indígenas, obtienen su consentimiento. La Corte Interamericana, en el caso de Saramaca contra Surinam, un caso del 2006-2007, estableció que cuando estamos ante casos de megaproyectos, o proyectos de gran envergadura, además de consultar, tiene que obtenerse el consentimiento. Estableció 8 supuestos de consentimiento, es decir, 8 supuestos, 8 situaciones, 8 casos donde, además de consultar, había que tener el consentimiento. Habló de desplazamiento, de reasentamiento, habló de peligro, por ejemplo, para la salud
habló de casos donde iba a haber un deterioro de los pueblos. El otro supuesto es un supuesto que estaba inicialmente en el artículo 29 de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero ha sido recogido en la séptima disposición final del reglamento de la ley de consulta. O sea, que la ley de consulta tiene un reglamento que lo desarrolla. En la séptima disposición final hay dos supuestos de consentimiento. Uno primero es el del artículo 16 del convenio, que es cuando es reasentamiento. El otro es la redacción, pudo haber sido mejor, pero lo que dice en pocas palabras es cuando va a haber manipulación de sustancias tóxicas, además de consultar, obtienen consentimiento. Entonces, en realidad estamos ante un derecho que se llama, en el mundo de los abogados, un derecho emergente, un derecho que está en configuración, ¿cierto? Pero que tiene ya una mínima configuración para ser exigible. Y miren, y eso es interesante, en un caso que IDL litigó y ganó, precisamente sobre el caso de los talleres informativos, la Corte Suprema es un caso, una acción popular, un proceso constitucional parecido al amparo. Es un proceso que se utiliza para cuestionar cuando hay normas de rango infralegal, por debajo de la ley, cuando violan la Constitución o normas constitucionales. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Le dijo al Ministerio de Gimina, ojo, que en caso de Salamanca en la Corte hay un supuesto de consentimiento. Es decir, le recordó al Ministerio de Gimina que había un supuesto de consentimiento. Entonces, en otras palabras, si no hay acuerdo en el marco del proceso de consulta, que es diferente de un taller informativo suelto, ¿no es cierto? Es un proceso con 8 etapas, ¿no es cierto? Un proceso de 6, 7, 8 meses. Si no hay acuerdo, en principio el Estado decide. Pero si logramos demostrar que aquí está en peligro la subsistencia, podemos exigirle al Estado, además de consultar, que obtenga el consentimiento. Consentimiento que no es una cosa, digamos, caprichosa. Ese consentimiento expresa, concreta, materializa un derecho que es de primera importancia, el derecho a la libre determinación. Derecho que tiene suficiente reconocimiento en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en las sentencias del Tribunal Constitucional Peruano y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en la propia Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, concretamente en el artículo 3º. Frente a la decisión tomada por el Estado, ¿qué medidas pueden tomar los pueblos indígenas para asegurar sus derechos? Hay varios tipos, y aquí termino el primer tema de esta sesión. En el sistema judicial hay varios procesos penales, civiles, constitucionales. ¿Para qué es un proceso penal? Para meter a alguien preso, porque ha cometido algo grave, que se le llama delito. Un proceso civil, hay un contrato, no me quieren pagar la deuda. La demanda civil es para que me paguen una suma de dinero. Los procesos constitucionales no son ni para castigar ni para pedir plata, son para restituir la vigencia de un derecho. Son procesos más rápidos y están especialmente diseñados para proteger derechos constitucionales. Si bien podemos ir por la vía administrativa, lo más efectivo es recurrir a la vía del amparo, que es el proceso especialmente diseñado para defender derechos de rango constitucional, como en este caso el derecho a la consulta. Una demanda de amparo es un proceso rápido, dura por lo general 2 años, puede durar menos, y donde lo que se le pide al juez simplemente es, aquí se ha violado un derecho, señor juez, restitúyalo. En este caso es ordene el proceso de consulta.